desde Bolivia, sí, de Santa Cruz, Bolivia. Qué alegría estar con ustedes, compartir este tiempo y sobre todo que al hablar ayer con Hernando y Lida, el Señor me encendió de vuelta por todo eso, ¿no? Que es del Señor y la gloria es para el Señor. Nosotros apenas nos podemos declarar barro, nada más. Prohibido declararse otra cosa, barro, 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 ¿no? Y que el Señor haga la obra, porque siempre el Señor es el ideólogo, siempre el Señor es el visionario y siempre el Señor es el hacedor. Entonces, nosotros somos barro, que Él nos usa a cada uno de nosotros y es un alto privilegio que Él nos use, ¿no? Eh, a mí me despertó mucho recuerdos de Cartagena porque quiero decirle, y esto no es un halago nomás, sino que siempre consideré Cartagena la ciudad más bonita del continente, ¿no? Sí. Por eso la llevé a mi esposa 2 o 3 veces o 4 veces, no sé cuántas veces, ¿no? Porque es muy linda la ciudad y lo más lindo de la ciudad es la gente, ¿no? Y lo más lindo de la ciudad es las iglesias, los hermanos, así que tenemos muchos amigos de años, de muchos años, ¿no? Y que frecuentamos, ¿no? De tiempo en tiempo, estamos en contacto. Así que es un alto privilegio y mucha alegría causa estar con ustedes y compartir algunos temas que creo que consolidan la visión que el Señor ha puesto en ustedes de levantar, ¿no? Porque al levantar hogares de oración se levantan altares de oración y adoración en la ciudad, ¿no? Y esos altares tienen el poder para destruir altares falsos, altares extraños, tienen el poder para destruir lugares altos donde se incuban los planes de maldad, planes perversos. Entonces, eh, es muy, muy estratégico la obediencia que ustedes le están teniendo al Señor, ¿no? De levantar 1000 hogares. Entonces, yo le decía a Lida que me mande la información, porque eso hay que traspasarlo al continente, ¿no? Yo me reúno semanalmente desde marzo por Zoom con 7, 8 países, pastores y líderes de 7, 8 países en diferentes reuniones. Este, y esto a mí me ha impactado y quisiera traspasarlo a otras naciones, ¿no? Porque levantar hogares de oración es levantar altares de oración, adoración al Señor y se va a activar la vida del altar. Y cabalmente el Señor me habló en marzo, cuando se inició la cuarentena, me tocó en Paraguay. Allá fue la primera nación en cuarentena de todo el continente, Paraguay. Y yo me metí a orar ahí en el hotel porque se suspendieron casi todas mis reuniones, ¿no? Por la cuarentena. Entonces todo era por teléfono, qué sé yo. Digo, las reuniones de las iglesias, ¿no? Entonces yo sentí que el Señor me dijo de que Él estaba permitiendo todo esto porque quería tratar con dos rieles, ¿no? Tratar con la humanidad sin Cristo y tratar con la iglesia de Él, ¿no? A fondo, ¿no? Tratar con la humanidad sin Cristo para destruir altares falsos, ídolos falsos. Hasta ahora sigue dura la cosa de que caiga Mamón, que caiga el dinero, que caiga el materialismo, ¿no? Y que se encumbre a Dios, pero Dios se está dando formas. Y en la iglesia claramente sentí, percibí que el Señor nos ha metido a nuestras casas para reparar el altar, ¿no? De la casa, ¿no?
porque el altar de la casa es el más importante que la iglesia es la casa. Pero nosotros los pastores hemos cometido errores muy ingenuos, ¿no? De creer que la iglesia es más importante que la casa, que la familia, y es una equivocación grosera, ¿no? Pero la hemos cometido, yo la he cometido, esa equivocación, que Dios siempre nos perdone y nos corrija, ¿no? Entonces yo sentí de que el Señor me hablaba de la vida del altar en la casa, la vida del altar personal, vida del altar matrimonial y vida del altar del hogar, para que Él prosiga su plan de, después de esto viene el avivamiento global, y después del avivamiento global viene ya Jesús y lleva a su iglesia. Entonces, me habló claramente de todo esto, la vida del altar, porque Elías no oró primero, Elías reparó primero el altar. Elías, como tenía un altar muy fuerte, muy encendido, que hoy voy a hablar de eso, del altar encendido, del altar en fuego. Lo primero que vio fue el altar en ruinas, dice la palabra. Y lo primero que hizo no fue orar. Y a veces nosotros los pastores creemos que lo primero es la oración. No, muchas veces lo primero es corrección y no oración. Muchas veces primero es corrección y no oración. Porque muchos de nosotros nos ha pasado, a mí el primero, años orando, pero no corrigiendo. Y el Señor dice, no, para de orar, anda a corregir. Anda a corregir eso. Está dañando el altar. Está dañando el altar. Y claro, Él nos metió al hogar, a la casa. Nosotros vamos ya 110, 120 días. Yo no he salido de mi casa, excepto para ir a la clínica, a que me hagan una tomografía por seguridad, ¿no? Y gracias a Dios estamos bien, pero con mi esposa hemos estado acá en la casa. Mi hija Paula, que es la que vive con nosotros, tenemos 4 hijas, 3 casadas, tenemos 6 nietos. Es la que sale una vez a la semana a las compras por 120 días que vamos. Pero el Señor nos metió 120 días y va a seguir este tema hasta que Él logre su propósito de reparar el altar. Porque no se puede orar con altar dañado. O se puede orar con altar dañado, pero no funciona tanto. Y ese es un error que hemos cometido, ¿no? Adoramos con altar dañado, oramos con altar dañado, predicamos con altar dañado. Por lo tanto, la cosecha es mínima. La cosecha es mínima. Y seguimos haciendo fiesta espiritual con altar dañado. Entonces tenemos que recuperar el entendimiento de Elías, que él no oró, primero corrigió, dice, reparó el altar. Y es más, si ustedes notan bien, en el caso de Elías, que es un ejemplo muy elocuente de todo este tema, en el caso de Elías, reparó el altar, tardó media hora, 1 hora en reparar el altar y oró 15 segundos, nada más. Así que, pastor, no necesitas orar largo si tenés el altar en fuego, ¿no? Pero si tenés el altar dañado, necesitas orar hora y hora y hora y hora, pero si no corregís, sigue dañado el altar. Y el altar en la era de la gracia es nuestro corazón, ¿no? En la era de la ley era un lugar físico, ¿no? El altar.
el altar es nuestro corazón. Entonces, el Señor, digamos, me dijo que hable sobre esto. Y esto he hablado yo, ya van, en algunos países ya voy 10 temas hablando cada semana, con otros 12 temas. Una serie sobre la vida del altar y la intimidad con Dios. Porque el problema es que la antigüedad de nosotros como cristianos poco nos sirve para la intimidad con Dios. Es más, a veces, en la mayoría de los casos, la antigüedad nos perjudica, porque creemos que ya somos productos terminados, porque somos pastores de 30 años de antigüedad, de currículo, y nuestro currículo nos perjudica, porque nos engaña, y muchas veces seguimos con el altar dañado. Entonces el Señor quiere tratar con nuestro altar. Y cuando hablamos de vida de intimidad con Dios, no estamos hablando de vida de oración solamente, porque la vida de intimidad con Dios engloba más allá que de la oración. La vida de intimidad con Dios es relación profunda con Dios. Y esta relación profunda y correcta tiene que estar correcta, porque el que tiene el altar dañado tiene una relación incorrecta con Dios. Por más que sea pastor, tiene una relación incorrecta con Dios. Que Dios la observa, Dios no aprueba esa vida, porque está dañado el altar, el corazón está dañado, mucho enojo, mucho resentimiento, no ha corregido, malos hábitos, dañan el altar. Entonces, cuando el ministro del Señor tiene una relación correcta, ya el Señor lo asciende y de relación lo lleva a comunión. Muchos ministros se quedan con una relación toda la vida, muy poca comunión. Es como un matrimonio, ¿no? Matrimonio puede ser bueno, se relacionan, pero poca comunión tiene. Ni hablemos de intimidad ya. Entonces, el Señor quiere llevarnos a otras dimensiones. No te quedes en una relación con Dios nomás. Avanza a tener comunión con Dios. Avanza a tener comunión con Dios. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Y la comunión ya te lleva a la intimidad. Y la intimidad ya es caminar con Dios todos los días. La relación es tener un devocional y nada más. La comunión es caminar con Dios. Hay una diferencia entre tener un devocional y tener comunión todo el día, ¿no? Y la comunión te asciende, te lleva a otra dimensión de caminar con Dios, aprender todos los días a caminar con Jesús, a andar en el Espíritu, dice la palabra. Y de ahí ya nace el asunto más importante, el nivel más alto de intimidad con Dios. El nivel más alto de intimidad con Dios es amistad con Dios. Llegar a ser amigo de Dios. Pero con una relación así nomás no se llega a ser amigo de Dios. Puede ser amigo social, así como tenemos un montón de amigos sociales, pero amigo íntimo no tenemos muchos. Entonces, la relación Dios la creó para que aterrice en una relación de amistad profunda con Él, una amistad íntima con Él. Y te desafío a que cambies tus esquemas mentales, tus estructuras espirituales para que salgas de una relación nomás y empieces a tener comunión profunda con Dios y que luego, si permaneces en ello, Él te cambia de nivel y te lleva a caminar con Él y luego de caminar, permanecer en caminar con Él, ya Él te lleva a una amistad profunda, a ser amigo de Él. Ahí ya el altar se fortalece, ¿no? Se fortalece. Entonces, el asunto más importante aquí en la tierra no es orar, porque hasta los filisteos oran a su manera.
El asunto más importante aquí en la tierra es llegar a tener un estilo de vida de comunión íntima con Dios. Dios quiere comunión íntima. Dios no quiere tener una relación nomás así. Y mayormente nuestra relación con Dios es relación de servicio y no relación de comunión, que ahí cometemos errores. Yo lo he cometido muchos años ese error. Nuestra relación con Dios es de servicio y muy poca relación de comunión. El Señor quiere llevarnos a una vida del altar profunda, a una vida de intimidad con Dios que nos lleve a una vida del lugar santísimo y que tengamos una vida del lugar santísimo como estilo de vida. Y que aprendamos a pastorear desde el lugar santísimo. Aquí te hago un desafío, pastor, pastora, líder, ministro. Aprendamos a liderar desde el lugar santísimo. Aprendamos a liderar espiritualmente desde nuestra vida del lugar santísimo. Que sea estilo de vida, que no sea un evento, no sea nomás un devocional. Y está bien el devocional, yo lo hago todos los días, pero no es lo más importante para mí, el devocional. Lo más importante es la comunión diaria con Dios, desarrollar amistad con Él. Y estamos en ello, estamos avanzando poco a poco. Falta mucho que recorrer. Entonces, el tema más importante para la intimidad con Dios no es la actividad. Por favor, salgamos de la mentalidad de actividad. El tema más importante en la intimidad con Dios es el corazón, es tu corazón, es mi corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. No dice de él mana la oración, de él mana vida. Y vida quiere decir proceso, no evento. Vida quiere decir estilo de vida, cultura de vida. Y eso es lo que tenemos que construir, procesos de vida en lugar de eventos. Entonces tenemos que entender que nuestra relación con Dios no es de actividad a actividad, es de corazón a corazón. No es de actividad a actividad, eso es religión. Yo caí en religión muchos años. Llevo 43 años de cristiano y varias décadas en el pastorado, no principal, siempre estuve de copastor. Pues viajaba mucho yo por Coicón, por Plan 1000 días, viajaba 150 días al año, 140 días al año. Pero de hace 3 años el Señor me empujó a que acepte el pastorado principal, ¿no? Y con mi esposa pastoreamos una de las iglesias más antiguas de Santa Cruz. Y el Señor, ¿saben qué? Esto te lo dejo, te puede ayudar. Yo le dije 3 veces al Señor o más, no al pastorado principal, porque estaba ocupado, empresas, viajes, ministerios de naciones, de ciudades, etcétera. Entonces, esta vez el Señor me habló fuerte y me dijo, Raúl, quiero invitarte a que aprendas a ser un pastor del lugar santísimo, cuya característica fundamental es que tu pastorado no es hacia la gente, es hacia mí. Eso a mí me persuadió totalmente hasta ahora. Yo no atiendo mucha gente. Yo no estoy mucho con la gente. Trato de estar más con el Señor que con la gente. Y no lo digo para impresionarlo o alabarme. No, es mi espíritu, es mi corazón, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esto me dijo, tu pastorado no es hacia la gente, es hacia mí. Y yo le dije al liderazgo, hermanos, yo acepto el pastorado, pero yo no voy a hacer el trabajo, ustedes lo van a hacer. Yo voy a ser el director técnico del equipo. Y vamos a aplicar Hechos capítulo 6. El
Señor me dice que no descuide ni la oración ni la palabra y que formemos líderes para atender el servicio a la iglesia. Así que no me pidan a mí que estar en los cumpleaños, en los aniversarios, no me pidan a mí estar en los sepelios, no me pidan a mí estar aconsejando todo el tiempo. Vamos a organizarnos, vamos a formar gente en todos los ministerios para que la iglesia sirva bien, pero a mí me liberan mi tiempo. Yo solamente voy a pasar tiempo con ustedes. Con la gente ustedes lo atienden. Y nos metimos a orar en el templo todas las mañanitas. 5 años estuvimos orando. Era una iglesia de 100 personas. El Señor nos llevó a la vida del altar, a reparar el altar, a sanar el altar. A los 6 meses habían 250 personas. Pura gracia. Y esto yo doy testimonio con libertad porque es solo obra del Señor, no es obra de hombre. No tiene firma de hombre, tiene firma la sangre del Cordero. Está firmado con la sangre del Cordero. Al año y medio habían ya 300 personas, 400 personas. Para hacerle la película corta, a los 5 años que seguíamos orando, ya habían 800 personas. Y al 5.º año la iglesia se convirtió en 24/7. Hasta ahora, 24 horas al día orando en el templo, 7 días a la semana, Navidad, Año Nuevo, feriado, llueve, truene. El Señor nos puso ese sello de la vida del lugar santísimo. Primero es la vida del lugar santísimo. No es primero el ministerio de la iglesia. Primero es el ministerio de la vida del lugar santísimo. En 10 años éramos más de 1,000 personas. Ahora la iglesia ha crecido como 15, 17 veces en 13 años. Y se extendió a más de 10 iglesias. Se multiplicó. Y nosotros no sabíamos que el Señor quería levantar una iglesia de intimidad con Dios. Recién en el año 7 ya empezamos a entender, ¿no?, de todo ese avivamiento y crecimiento explosivo, ¿no? Porque era un crecimiento explosivo muy fuerte. Sigue siendo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecimos solo por la acción del Espíritu Santo. Tu pastorado no es hacia la gente, tu pastorado es hacia mí. Tu primer ministerio es el altar, la vida del altar, la vida del lugar santísimo. Tenés que entender que relación conmigo no es relación de servicio, no es relación de hacer, es relación primero con el ser y luego el hacer. Primero el ser, luego el hacer. Y así fluyó la cosa. Entonces hay un engaño moderno muy común, que yo fui víctima de muchos años de este engaño, de una relación centrada en actividades espirituales. Yo leo la palabra, yo oro, voy a la iglesia, predico, toda actividad, pero el corazón desenchufado del corazón de Dios, poca comunión con Dios. Entonces, el ministro, el pastor que centra su ministerio en actividades, en programas, en estrategia, que hay que tenerla, pero no en primer lugar, ¿ok? No en primer lugar, en tercer, cuarto lugar. Entonces, ese ministro le sale caro su ministerio. Trabaja mucho, cosecha poco, porque está centrado en actividades, no está centrado en comunión con Dios. El asunto más importante es la comunión con Dios. Pero para tener comunión con Dios tiene que haber limpieza, santidad, purificación. Para tener comunión con Dios tiene que haber corrección. Dios tiene que reparar ese altar. Elías reparó el altar. Y luego que terminó de repararlo, oró 15 segundos y cayó fuego del cielo. Y el milagro no fue que cayó fuego del cielo, el milagro mayor no fue que cayó fuego del cielo, sino que vida del altar. En ese momento se
destruyó altares extraños que tenía el pueblo de idolatría, y en ese mismo momento floreció el altar verdadero y todo el mundo se convirtió de vuelta a los caminos del Señor. Ese es el milagro más notable en el tema de Elías. Entonces, un ministro con altar fuerte tumba altares extraños, destruye altares extraños y hace que se conviertan al altar de Dios, que vuelvan a la vida con Dios, que vuelvan a la comunión con Dios. Uno de los asuntos más estratégicos de tu ministerio pastoral es tu vida de altar, que esté fuerte, que esté encendida, que esté en fuego, para que Dios te use para recuperar el altar de mucha gente que tiene su altar distraído, contristado, que tiene su altar en otra frecuencia. Van a la iglesia, pero su altar está en otra frecuencia, es decir, su corazón. Su corazón está distraído, está dividido, está lleno de ansiedad, y ese es altar dañado. Ni hablemos ya de pecados morales. Un pastor que falsea reportes en la iglesia, es un tema moral, está dañado y está apagado el altar, porque maneja para sí mismo las finanzas de la iglesia y falsea los reportes, miente. Se lo gastó en taxi, no sé qué cosa. No importa que sean $1, $10, lo mismo es pecado. Se puede pecar con $1 igual con $100, es lo mismo. Entonces, el tema de la vida del altar es fundamental, ¿no? Porque el Señor dice, paren, reparen el altar, no sigan ministrando, reparen el altar, no sigan adorándome así, corrijan, báñense con la sangre del Cordero todos los días, báñense con la sangre del Cordero todos los días. Bueno, este tipo de mensaje no es muy grato para muchos, pero Dios quiere profundizarnos. Entonces, ¿cuántas veces yo he caído en el error de leer la palabra todos los días, orar 3 veces al día? Todos los días he hecho mi devocional, he ido a la iglesia, pero mi corazón estaba distraído, estaba desconcentrado. Eso es altar dañado. Eso es altar dañado. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Altar dañado. Con la boca todo lo hacemos, pero el corazón está en otra. Altar dañado. Y el Señor dice, reparen el altar. Porque si el sacerdote no repara el altar, entonces el altar del pueblo está peor. Y no va a poder reparar el altar, aunque predique. No va a poder. Entonces, el engaño que tenemos que corregir es salir de una relación de servicio y entrar a una relación de comunión en primer lugar. Producto de la comunión ya nace el servicio. No es producto de tu iniciativa, de tu creatividad. El servicio aceptable delante del Señor debe nacer producto de tu comunión con Él, producto de tu vida del lugar santísimo. Y tenemos lecciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marta y María. Marta tenía su vida del altar dañada, pero de buenas intenciones. Tenía buenas intenciones. Y Marta era buena. Y tenía buenas intenciones, pero estaba desenchufada, estaba con las 3D, despistada, desorientada y desenchufada del lugar santísimo, porque estaba muy enchufada en el servicio. Muy enchufada en el servicio, Marta. María estaba enchufada en la vida del lugar santísimo. Entonces, en el caso de Marta y María, Cristo ejemplifica 2 tipos de condiciones de la vida del altar. La vida del altar de Marta y la vida del altar de María. Te invito a que estudies eso.
el corazón de María y el corazón de Marta, examínalo a la luz de las Escrituras. El corazón de María ya se lo notaba, porque ni bien lo vio a Jesús, se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, a recibir ministración. Para María era más importante que el servicio recibir ministración de Cristo. No así para la mayoría de los pastores. Para la mayoría de los pastores es más importante para nosotros servir que estar a los pies de Jesús. Entonces ese cambio hay que hacer. Yo le llamo conversión de tu mente, conversión de tu corazón. Convertirse a una vida piecéntrica. María era piecéntrica. Marta era serviciocéntrica. Y ahí podemos, ¿no? Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y torpe todavía, porque le dijo, Señor, ¿no te da pena que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, hasta manipulando estaba. Torpe. Dile, pues, que me ayude. ¿Por qué hizo eso Marta? Porque en su mente, en su corazón, era más importante servir a Jesús que sentarse a los pies de Jesús. Y yo te hago esa pregunta, que tú te la hagas sinceramente. ¿Es más importante para vos el servicio? Y obviamente Jesús la corrigió, ¿no? Y le dijo, una sola cosa es necesaria, y María lo ha hecho, ¿no? Entonces, María, y esto quisiera dejarte desafío, ministro, pastor, pastora. Preocúpate mucho de que todos los días el Señor haga 3 cosas con tu vida del altar. La repare, la encienda y la ponga en fuego. Y recién sal a la jornada diaria. Todos los días, estratégicamente, haz 3 cosas con el Señor. Que el Señor lo haga. Que el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere reparar nuestra vida del altar, sanar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, purificar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. 2, quiere encender el altar para que seamos lámparas encendidas, que brillemos, como dice la palabra de Juan el Bautista. Y 3, quiere ponernos en fuego. Quiere que experimentemos su plenitud. Te recomiendo que no salgas de tu casa a la jornada diaria sin estar sanado, limpiado, encendido y lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios. Porque si no estás lleno de la presencia de Dios, te vas a pasar la vida dando lo tuyo. Y te invito a que cambies ese paradigma, que haya una conversión en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dejar de pasarnos la vida dando lo nuestro y empezar a pasarnos la vida dando lo de Dios. Y solo da lo de Dios el que está lleno de Dios. El que está lleno de Dios. El que está lleno de Dios. El activismo te hace torpe, te quita entendimiento espiritual. Se lo ve en la vida de Marta. Porque estaba ella descentrada, ¿no? El altar de María era corazón centrado en comunión, corazón sensible a Dios, corazón con hambre y sed, corazón saludable y óptimo para ser encendido. Vida del altar, tu corazón es el altar. Tu matrimonio tiene un corazón. Tu matrimonio es un altar para Dios. Hablemos también del matrimonio. El Señor en esta cuarentena quiere sanar la vida del altar, de la casa, de nuestra vida personal, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no? Jesús le observó a Marta, ¿no? Su vida del altar. ¿Cuál era la observación de Jesús a la vida del altar de Marta? Mucho afán, mucha ansiedad, mucho protagonismo, mucha notoriedad. Todo eso
contamina el altar. Y Jesús le observó a Marta su estilo de vida, su cultura de vida. Le dijo, Marta, Marta, tenés que aprender algún día que primero es recibir y luego servir. Esa es una ley del altar. Esa es una ley de la vida del altar. Primero recibir, luego servir. Entonces, tu mayor responsabilidad, ministro del Señor, te traigo esta noticia por si no la has entendido bien. Tu mayor responsabilidad no es servir. Tu mayor responsabilidad no es predicar. Tu mayor responsabilidad no es ganar alma. Tu mayor responsabilidad no es hacer discípulos. Tu mayor responsabilidad es recibir vía comunión. ¿Cómo se recibe? Cuando hay comunión, cuando hay intimidad. Tu mayor responsabilidad es tener intimidad con Dios para ser odre nuevo. Y así, odre nuevo, el Señor te va a usar grandemente en el servicio. Jesús puso la regla en Juan 12:26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Quien quiera seguirme, debe servirme. Quien quiera servirme, debe seguirme. ¿Querés servirme? Tenés que seguirme primero. ¿Querés servir? Primero recibí. Primero llenate para poder dar. Tu mayor responsabilidad no es servicio. Muchos de nosotros tenemos que pedirle una conversión al Señor, del corazón de Marta a tener un corazón como el de María. Es más, para muchos la oración es, Señor, dame un corazón de Marta en un corazón de María en un mundo de Marta. Señor, dame un corazón de María en un mundo de Marta, donde este mundo moderno ha enfatizado el hacer, el lograr, el servir, y no ha enfatizado la comunión con Dios, no ha enfatizado la intimidad con Dios, no ha enfatizado el caminar con Dios, no ha enfatizado la amistad con Dios. Eso es primero. Las preocupaciones terrenales dañan la vida del altar. No solo el pecado daña el altar, dañan también los afanes de la tierra. El afán al servicio daña el altar. Y no solo el pecado ensucia el altar, el polvo de la ansiedad, el polvo del sudor también ensucia el altar a nivel espiritual hablando. Entonces, sin humillación espiritual no se puede tener un altar purificado, listo para la comunión íntima con Dios. Primero es humillación. ¿Querés comunión? Primero humillación. Y estamos enfatizando la humillación como el primer paso. Lecciones de kindergarten, lecciones de jardín de infantes. En nuestra página web tenemos manuales de todo tipo de estos temas y sugerimos, desafiamos al continente a hacer 6 semanas de humillación. Hay un manual gratuito. Yo no estoy para vender nada. Gracias a Dios no necesito vender nada. El Señor me sostiene de diferentes maneras. No necesito vender nada. Solamente hablar de este tema básico. ¿Querés tener intimidad con Dios? Humíllate, porque aquel que se humilla, Dios lo levanta. Aquel que se humilla, Dios lo exalta. Aquel que se humilla, Dios lo promueve. Aquel que se humilla, Dios lo empodera. Aquel que se humilla, Dios lo hace crecer en todo. Entonces te invito al primer paso de toda esta ruta, la humillación verdadera, profunda. Tenemos un manual de 6 semanas de humillación. Búscalo en nuestra web. Voy a poner la web. Es gratis, así que no te preocupes, no estoy vendiendo nada. Es gratis esto. Entonces entra ahí, hay todo gratis, hay libros, hay manuales, hay más de 20 libros y manuales gratis, videos, audios, todo gratis, para capacitarte, capacitar a tu familia, capacitar a tu iglesia. Tenés la autorización total para sacarle 1000 fotocopias, 100,000 fotocopias, lo que quieras. Es gratis. Para meternos en los principios básicos. El Señor nos está diciendo, quiero que mis siervos vuelvan al kindergarten.
quiero que mis siervos vuelvan al jardín de infantes, a aprender lecciones básicas, la humillación. Sin humillación no hay comunión íntima, no hay comunión íntima. El estado de tu corazón determina el tipo de relación que tú tienes con Dios. El estado de tu corazón. No es las muchas actividades que estás haciendo. Es el estado, la condición de tu corazón determina el tipo de relación que tienes con Dios. Y a veces nuestro corazón está al servicio en primer lugar, entonces tenemos una relación de servicio y poca comunión. Y nos pasamos con oraciones en función al servicio, no oraciones en función a la comunión, porque la comunión te lleva al conocimiento pleno de tu Dios, a profundizarlo a tu Dios. Y quiero terminar este tema. Y por cierto, si están interesados en estos temas, luego les puedo enviar a Lida los horarios. Yo tengo reuniones toda la semana con estos temas, con diferentes grupos. Tengo con un grupo de 70, 80 pastores de Colombia los sábados a las 9 de la mañana, hora colombiana, ya desde hace unas 10 semanas. También estuve con el grupo del apóstol Roosevelt Muriel 3 noches hablando de esto y me han pedido más horario, pero ya no me da el horario. Entonces tenemos los diferentes horarios. Si usted está interesado, se plega con libertad, nos avisa para que le mandemos los links y meterse, ¿no? Un proceso de intimidad con Dios, meterse un proceso de humillación que te va a llevar al avivamiento, y el avivamiento trae crecimiento en todos los niveles. Entonces quiero terminar con este principio fuerte, que es enseñanza de Jesús sobre la vida del altar. En Mateo 23, 19, la NTV dice: ¿qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? ¿Qué es más importante? No. Acá está hablando de la ofrenda del pueblo, ¿no? Que trae a la iglesia, pero también la ofrenda es tu servicio. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu servicio a Dios o tu vida del altar? ¿Qué es más importante? ¿Qué vas a cuidar más? Ambas cosas hay que cuidarlas, pero ¿qué es más importante? Mateo 23, 19, versión TLA, dice: ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda. El altar de Dios es más importante que... Y, a ver, decime, ministro, ¿y qué es el altar de Dios? Tu corazón, pues. Es el templo, ahí Dios habita, ahí Jesús habita, ahí el Espíritu Santo habita. Y hemos descuidado mucho. Yo el primero, yo vengo a decirle que cometió todos estos errores que le estoy hablando. Muchos de ellos los he cometido. Yo no vengo a culpar, a condenar, yo no vengo a hacerte sentir mal. Vengo de parte del Señor, decirte: hay una oportunidad para que Dios te mejore y me mejore a mí, que nos mejore. Hay una oportunidad. Dios quiere sanar tu altar, mi altar. Dios quiere reparar tu altar, quiere reparar mi altar. Porque después de reparar el altar, ¿Dios qué hace? Dios lo enciende, el altar, y ya te usa. Ya puede ser la sal de la tierra, puede ser la luz del mundo. Y si porque Cristo dice: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y si tú permaneces en Cristo con el altar encendido, el Señor hace la tercera acción en el altar, la vida del altar, lo pone en fuego. Y ahí te va a usar de una manera sobrenatural, como a Elías, como a Moisés y tantos personajes de la Biblia, con un altar muy fuerte. Pero dice la palabra: el altar de Dios es más importante que la ofrenda, y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios.
Es la vida del altar que hace que tu ofrenda de servicio sea valiosa. El mismo pasaje, Mateo 23, 19, versión de HH, Dios habla hoy. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? Es la vida del altar que causa que tu ofrenda de servicio diario a tu familia, que es a Dios, a la iglesia, que es a Dios, a tu ciudad, que es a Dios. Es la vida del altar que consagra la ofrenda. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu ofrenda o tu vida al altar? ¿Tu prédica o tu vida al altar? ¿Tu pastorado o tu vida al altar? ¿Tu familia o tu altar familiar? ¿Tu matrimonio o el altar de tu matrimonio? ¿Qué es más importante? Y ese discernimiento tenemos que tenerlo como el de María, pero tenemos que tener el corazón de María, ¿no? Porque con corazón de Marta es un corazón torpe, que no discernía, no discernió la visita de Jesús que venía a ministrar a esa casa. Porque el activismo te hace torpe a nivel espiritual, te hace perder filo espiritual el activismo. Hay un tema que hablo en esta serie sobre el activismo y la vida del lugar santísimo. Entonces termino con esto, la ruta espiritual del ser y del hacer. ¿Qué es primero, el ser o el hacer? ¿Qué vas a tener primero, el hacer o el ser? Los dos son importantes, pero uno es más importante y uno genera al otro. Entonces, esta es la ruta espiritual que yo le llamo del ser y del hacer. Esta charla yo se la mando a la pastora Lida en PowerPoint para que usted la use como quiera, le cambia, le corrige, le aumenta lo suyo. Tiene libertad para hacerlo en el espíritu. La ruta espiritual del ser y del hacer. Primero, no es servicio. Primero es acerca de estar en Él, de estar en Él. Eso es comunión. Comunión es unión, estar en Él, el que permanece en mí, el que se une a mí y yo me uno a Él. Y si permanece unido a mí, este llevará mucho fruto. O sea, el servicio es producto de la unión, de la unidad con Cristo. Pero hay que permanecer, no solamente el que se une a mí. Él dice, y permanece unido a mí. Eso es caminar con Dios. Eso no es un evento, eso es un proceso. Ahí hay una conversión que tenemos que orarle al Señor, que nos convierte en una mentalidad de evento a una mentalidad de proceso, que es uno de los problemas serios de la mayoría de las iglesias. Puro evento, puro evento, puro evento, casi muy poco proceso. Y yo no estoy hablando mal de los eventos, porque los eventos son muy buenos si alimentan a un proceso, si son parte de un proceso. Entonces, permanecer unido a Cristo es proceso, es mentalidad de proceso, es cultura de proceso, es visión de proceso. Primero es acerca de estar en Él. Segundo es acerca de caminar con Él, permanecer en Él, caminando con Él, aprender a caminar con Cristo, aprender a caminar con Dios como Enoch, aprender a andar en el Espíritu como Pedro, como Pablo, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Pero para que aprendamos a andar en el Espíritu, primero es ser gobernado por el Espíritu Santo. Luego es ser guiado por el Espíritu Santo. Y luego es andar en el Espíritu Santo. Cosas que usted sabe, yo no le tengo que predicar, solamente le estoy haciendo recuerdo. Primero es acerca de estar en Él. Segundo, acerca de caminar en Él. Tercero es acerca de recibir de Él. Recibir de Él. Y más abócate, Señor, quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu amor, que tu amor me inunde, que tu amor me cambie las prioridades de la vida, que tu amor borre multitud de errores, de faltas, de pecados míos. Lléname tu amor, que tu amor me cambie la visión de vida. Lléname de paz en este tiempo de coronavirus. No pierda la paz.
lléname de paz, cálmame, tranquilízame. Paz, paz, paz de Cristo, lléname de paz, desacelérame, estoy acelerado. Señor, estoy muy impulsivo. Señor, desacelérame. Señor, corta con estas impulsidades que me hacen carnal. No quiero ser carnal. Señor, lléname tu paz, lléname tu presencia de paz. Cálmame, tranquilízame, Señor. Hazme más prudente, hazme más moderado. Dame templanza, lléname tu templanza, llenarse de Dios, recibe de Él. Primero, para servir, llénate de Dios. No lo olvides. Retoma este camino que tú lo sabes. Tú has predicado sobre estas cosas. Hay que retomarlo. Es un recuerdo que nos hace Dios. Entonces, primero es acerca de estar en Él. Segundo es acerca de caminar con Él. Tercero es acerca de recibir de Él. Cuarto es acerca de hacer a través de Él. Hacer a través de Él. Que tu hacer sea a través de Él. Él es el hacedor. Él es el ideólogo. Él es el visionario. Él es el hacedor. Y quinto es acerca de lograr de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Alinearse en el logro que Él quiere. Estar con vos, en vos, a través de vos. Declárate barro en las manos de Él. Y esa es la plenitud del ser y del hacer. Poner en primer lugar a Dios. No poner en primer lugar el servicio. No poner en primer lugar a la iglesia. No poner en primer lugar al ministerio. Poner en primer lugar la persona de Dios para comunión con Dios, para intimidad con Dios, para caminar con Él, para ser amigo de Él. Y producto de eso, ¿no?, que el Señor nos lleve a otra dimensión. Vamos a orar. Señor, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que hemos entendido mal muchas cosas, hemos aplicado mal muchas cosas, Señor, aún de tu palabra hemos aplicado mal muchas cosas, no idóneamente, Dios. Hemos cometido errores de prioridad, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque nuestra gasolina más nos jala para el hacer, para el lograr, para estar ocupado, para tener agenda llena. Y a veces las obras de nuestra agenda te la damos a ti, Dios, para comunión íntima. Perdónanos, Dios, porque hemos tenido una relación defectuosa contigo. En muchos casos, Señor, hemos tenido una relación incorrecta, una relación hasta carnal, muy humana, Dios. Perdónanos, Dios. Te hemos deshonrado, nos hemos descuidado de todos estos principios básicos, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que nos corrijas y que nos ayudas a corregir muchas cosas, Dios. Corrija, Señor, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra cultura, nuestro estilo de vida, que corrija nuestra agenda, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces nos hemos metido en un activismo, un ocupismo total, que cuando oramos ni nos podemos concentrar, nos concentramos un minuto, 2 minutos y después nuestra mente está en otras cosas. Perdónanos, Dios, porque no podemos llegar muchas veces a orar con toda la mente, con todo el corazón, como pide tu palabra. Señor, queremos ser corregidos. Ahí, si siente usted, si es el caso suyo, dígale, Señor, yo quiero que me corrija. Dígale como el rey David, 5 oraciones de humillación importantes. Primera oración de humillación. Examíname, oh Dios, escudriña lo más profundo de mi vida, por dentro, por fuera. Primera oración de humillación. Examíname, oh Dios. Dígale si siente. Segunda oración de humillación. Después de examíname, dígale, corrígeme, Dios. Corrígeme. Tantas cosas erradas. Corrígeme tantas mentiras que he creído. Tanto engaño que ha entrado a mi mente, a mi corazón. Corrígeme, Dios. Tantos errores, tantas inconductas, tanta
impulsividad. Corrígeme, Dios, he actuado alocadamente. Corrígeme, oh Dios, corrígeme, oh Dios. Quita todo eso, ten piedad, te pido perdón, te pido piedad, borra todo esto. Primera oración, examíname. Segunda oración, corrígeme. Tercera oración, enderézame, Dios, enderézame, Dios, enderézame, Dios. Todo lo torcido, no me descuides, Señor, todo lo torcido, enderezalo, endereza mi corazón, endereza mis caminos, endereza mi mente, endereza, Señor, mis gustos, endereza, Señor, mis criterios, endereza, Señor, mis creencias, Examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderézame, oh Dios. Y cuarta oración, enséñame, oh Dios, enséñame, Señor, la vida de humillación, quiero aprender la vida de humillación, enséñame, quiero aprender la oración de humillación, de quebrantamiento, porque un corazón contrito no vas a rechazarlo, Dios. Enséñame, Señor, la vida del lugar santísimo. Enséñame, Señor, la vida de intimidad con Dios. Enséñame a desarrollar comunión íntima contigo. Enséñame a caminar todo el día contigo, a estar contigo, a permanecer unido a ti, porque aquel que permanece unido a ti llevará mucho fruto, dice tu palabra. Enséñame, oh Dios, la vida del altar puro. Enséñame, Señor, a presentarme todos los días para que tú sanes el altar, purifiques el altar de mi vida matrimonial. Te entrego mi matrimonio. Examínalo, Señor. Repara el altar de mi matrimonio. Te entrego mi casa, mi hogar. Repara el altar de mi casa, mi hogar. Y hoy mi clamor es que tú enciendas el altar y lo pongas en fuego, Señor. Y así tú nos uses de una manera sobrenatural. Examíname, oh Dios. Corrígeme, oh Dios. Enderézame, oh Dios. Enséñame, oh Dios. Y quinta oración, guíame, oh Dios. Guíame, Señor, a vivir para ti. Guíame, Señor, complacerte en todo. Perdóname porque me he complacido de muchas maneras y a veces carnal y pecaminosamente. Señor. Perdóname, Señor, quita de mí todo pecado, anula todas esas carnalidades, Dios. Guíame, Señor, a complacerte en todo, a agradarte en todo, a tener una vida de adoración. Guía mis pasos, guía mi corazón, Señor, que no esté dividido, que no esté disperso, que no esté distraído. Guía, sana mi corazón, Señor. Quiero que me enseñes a cuidar mi corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Mi corazón es tu habitación, mi corazón es tu templo, mi vida es tu templo, Señor. Y estoy aquí, Señor, a nivel personal, estoy aquí a nivel de mi matrimonio, de mi casa, Señor. Sana el altar de mi hogar, sana el altar de mi matrimonio, sana el altar de mi vida personal, Señor. Y guíanos a una vida del altar encendido, una vida del altar en fuego, así como Elías, Dios. Altar fuerte, Señor. Y que tú nos uses para reparar el altar del pueblo, Señor. Reparar el altar de la ciudad, de los barrios, reparar el altar de familias completas, Dios. Gracias, Señor, y aquellos que yo les desafío a que se metan a 6 semanas de humillación. Aquellos que quieran hacerlo, ahí dígale, Señor, yo quiero hacerlo, me voy a meter. Luego ya yo les voy a dar algunas pautas, son sencillas. Pero decida entrar en un tiempo de humillación profunda, de quebrantamiento, de que usted le diga todos los días, examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderezame, oh Dios, enséñame, oh Dios, guíame, oh Dios. Gracias, Señor, sella todo esto y llévanos, Señor, a una vida del altar encendida y en fuego, para que así tú nos uses, Señor, no solamente en la casa, no solamente en la iglesia, sino principalmente en la ciudad, en la nación y otras naciones. Aquí estamos, Dios. Bendito eres. Aquí estamos, Jesús. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Espíritu Santo. Amén.